Y yo sin merecer, Dios cambió mi plan, porque te puso el plan de perdonarme a mí. A pesar de que te mentí una, dos, tres par de veces, pero al pensar que te perdí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este nuevo programa Sin Plan B, aquí por MQB Radio. Estoy en compañía de mi esposo Marce Sánchez en locución y en control Jere Borget. Todos te damos la bienvenida a este nuevo programa. Hoy vamos a estar hablando de qué tema. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, ¿qué tal, Anne? Tenemos un programa espectacular para hoy. Vamos a hablar de la comunicación, que es fundamental en el matrimonio. En el matrimonio específicamente, por supuesto. Específicamente en el matrimonio. Es más, uno de los mayores problemas en el matrimonio es la comunicación, o la falta de comunicación o la mala comunicación. Tenés razón. La estadística inclusive dice que es uno de los 10 principales motivos de divorcio. A ese punto entonces va a ser un tema súper interesante. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final y queremos recordarte los canales por los cuales podés vernos y escucharnos. Estamos en twitch.tv/Radio MQB, también en Instagram, @MQB Radio, también @MQB Matrimonios, si querés volver a ver el programa. Por otro lado, también estamos en Facebook, en YouTube, en MQB Radio. Esos son los canales. Y si querés enviarnos mensajes, porque sí queremos que nos envíes mensajes, consultas, dudas, sugerencias, todo nos va a ayudar y motivar. Entonces escribinos al WhatsApp, que es el 0987 15 14 14. Y te vuelvo a repetir para que tengas bien anotado esto. 0987 15 14 14. Así que esperamos tus mensajes para el próximo programa. Bueno, vamos a empezar este tema importantísimo, hablando un poco de lo que es la palabra comunicación, de dónde viene. Viene del latín. Dice que viene del latín y dice que así se llama, communis. ¿Qué significa? Hacer común o compartir. Y realmente esta palabra compartir es lo que me encantó. Porque si es que hay una verdadera necesidad en el matrimonio, es la necesidad de compartir. ¿Y compartir qué cosas? Empezamos por compartir pensamientos, nuestros sentimientos, súper necesario que compartamos. Es necesario que compartamos nuestros sueños. Y también otra cosa importante, no solamente todo lo lindo, sino también las cosas que nos preocupan. Aquellas cosas que realmente tenemos ahí en el corazón y que son una necesidad para nosotros, ¿verdad? Las cosas difíciles también tenemos que compartir. Te quiero interrumpir de lo que estás diciendo, Anne. Justamente lo que nos cuesta compartir es lo difícil. Así es. Y es lo que tenemos que aprender. Se tiene que aprender, pero tal cual como vos decís. El matrimonio es un viaje, es un largo viaje, pero es un lindo largo viaje. Que así como todo viaje, tiene sus inicios muy lindos para la mayoría. De repente puede cambiar el clima en el viaje, ¿verdad? Y se vuelve un poco lluvioso. De repente pueden venir una tormenta y nos encuentra ahí en el medio del camino. Nos quedamos sin combustible. Y así podemos idear lo que es un viaje. Tiene tantas cosas el viaje, pero lo lindo del matrimonio es que podemos ir a la estación de servicio porque encontramos una y cargamos de vuelta combustible. Nuevamente después de la tormenta sale el sol y todas esas cosas pasamos en el matrimonio. Eso es lo lindo. Me estoy riendo porque decís es un lindo viaje y pensar que muchos quieren saltar si van en un avión, saltar del avión, si van en el auto, saltar del auto, por el relacionamiento que llevan en el matrimonio, ¿verdad? Pero es cuestión de aprender y aplicar esto que, ¿cómo se llama el programa? Sin plan B. Que no tenemos otro plan. No tenemos, entonces vamos a buscar la solución. Totalmente de acuerdo, Marce. Y hay algo importante. Nosotros vamos a hablar hoy de comunicación en el matrimonio. Y tenemos que ser conscientes que siempre estamos comunicando algo. Siempre. Consciente o inconscientemente, siempre estamos comunicando algo. La pregunta es,
qué estamos comunicando. Mira que desde el momento en que nos levantamos de la cama, empezamos a comunicar. ¿Verdad que hay veces que yo te veo y te digo, sin que vos me digas ni una sola palabra, con una mirada ya sé que algo pasa? Y yo digo, ¿qué te pasa? O la misma cosa vos conmigo. Sí. Quiere decir que nuestro rostro ya está comunicando Ya algo. refleja. Hay veces que nuestra manera inclusive de vestir comunica cómo nos estamos sintiendo desde el momento en que nos levantamos. Según la ropa que nos ponemos, según cómo nos arreglamos. Sí. Justamente ayer nuestra hija, cuando fui a buscarla al colegio, lo primero que me preguntó fue, ¿qué te pasa, papá? Y realmente yo creía que nada, pero enseguida notó por el rostro que tenía. Estaba preocupado, pero era por un trabajo, mi mente estaba ya craneando de cómo iba a solucionar eso. Y bueno, o sea, lo que estás diciendo refleja nuestro rostro, nuestra manera de mirar, inclusive sin hablar. Totalmente. Porque yo le saludé normalmente, pero ella enseguida se percató de eso. Ujú. Así es, y si vamos a ir por los tipos de comunicación que existen, podemos hablar de 3 tipos de comunicaciones específicamente: la verbal, la no verbal y la escrita. Y vamos a empezar hablando de la verbal. Vos decís, Marce, que los hombres y las mujeres nos comunicamos diferente cuando hablamos. Por supuesto. ¿Por qué decís eso? Nos comunicamos diferente. Mira, es más, en las parejas nos comunicamos en códigos. Es increíble, pero es así. ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, yo te digo algo, Anne, pero lo que yo te dije, vos escuchaste de una manera diferente. Y pasa mucho. Sí. Y de lo que yo te quise decir, tomaste de una manera que no tenía nada que ver. O sea, nos comunicamos totalmente diferentes. Hablamos parece, en otro idioma. Eso se escucha mucho. Parece, pero no es así. ¿Cómo sería el tema de códigos, por ejemplo? El tema de código, te puedo dar un ejemplo. Y bueno, y este ejemplo, bueno, es así, mira. Te hago simple y después te voy a dar un ejemplo. Okay. O sea, lo que yo te dije, Anne, no es lo que vos escuchaste. Y lo que vos escuchaste no tiene nada que ver en absoluto lo que yo dije. ¿Cómo Por sería? ejemplo, pero esto ocurre en nuestra relación nomás. Ajá. O sea, Anne y Marcelo. Sí, esto no pasa en otro hogar. Pasa en otro hogar. Nos estamos preparando para salir. Tenemos un casamiento o un 15 y Anne mira el placar y ella me dice, no tengo nada que ponerme. Y yo miro su placar y veo que está repleto, lleno de ropas, y yo no puedo entender cómo me puede decir no tengo nada que ponerme. Pero lo que ella me quiso decir realmente es, no tengo nada nuevo que ponerme. Entonces dijo algo que realmente no era lo que quería, no era el mensaje. Eso es hablar en código. Y pasa lo mismo en mi caso, en Marcelo, no en los hombres. Miro el placar de la misma manera y digo, no tengo nada que ponerme. Y realmente no tengo nada que ponerme, porque tengo 2 camisas, un vaquero, un traje. Generalmente son más literales. 3 corbatas, bueno. Pero lo que realmente quise decir es, no tengo nada limpio que ponerme. Eso no se cuenta aquí, amor, no se cuenta. Bueno, pero esa es la comunicación que tenemos en el matrimonio. Eso es hablar en código. Decimos algo, pero realmente no era lo que queríamos decir. Se entiende de otra manera, el otro entiende de otra manera, y eso siempre trae confusión, ¿verdad? Y después ya puede haber un poco de roces por ese tema. Y también me viene el tema de hablar en códigos. Me vino a la mente esto, como hablan los adolescentes, ¿verdad? A veces hablamos como ellos también, como que siempre así cortito, ¿verdad? No nos comunicamos muy largo, ¿verdad? Pasa esto. La comunicación en monosílabas. En monosílabas, exactamente. Por ejemplo, las mujeres somos de querer hablar mucho. Sí. Sin embargo, cuando yo te pregunto a vos, mi amor, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? No.
La Sí. respuesta es simplemente no Sí, no, bueno, o sí, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? No nada. Al final, ¿verdad? El entre sí, el no, y bueno, y los adolescentes son así, pero también los adultos respondemos muchas veces de esa manera y es tan cortante Ujú. porque no da pie para poder continuar la conversación que siempre es necesario, ¿verdad? Siempre es necesario hablar de lo que nos pasa y a veces no hace falta que sean temas específicos, la cuestión es aprender a comunicarnos en todas las cosas y en todos los momentos. Sí, mira, retrocediendo otra vez con el ejemplo que dimos con eso, no tengo nada que ponerme y nos reímos un poco. Realmente esta circunstancia o este tema muchas veces te lleva a peleas que decís, es ridículo esto, pero te lleva a peleas que donde nos ofendemos, Mm. donde nos decimos mala palabra, porque ya venimos con este tipo de comunicación, ya estamos heridos, dejamos de comunicarnos como tiene que ser, y nos reímos, pero ocurre esto, o sea, ocurren los problemas, y ahí aflora el tema de carácter también. Mm. Pero ¿sabes qué, Anne? A mí me encanta porque la Biblia siempre tiene una solución a estos problemas. Porque ahí estuve viendo, y dice la comunicación correcta está en Efesios 4:29. ¿Cómo tiene que ser nuestra comunicación en la ¿Qué pareja? dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y es interesante porque dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Y qué hacemos cuando ocurre esto? Cuando ya nos enojamos, cuando de repente yo te pude haber dicho ahí o te digo, Anne, por favor, mira todo lo que tenés y decís que no tenés nada que ponerte. Te pasás quejando. Te pasás quejando y vos te enojás y bueno, y una cosa lleva a la otra Ujú. y ya puede haber ofensas, mala palabra. Y acá dice la palabra, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Ujú. Y después dice, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Estímulo, dice. Qué diferente, ¿verdad? La ofensa y el estímulo. Ujú. Reacciones completamente distintas son las que van a ver si es que uno ofende o si uno estimula, ¿verdad? Y hay veces que nos pasa, me viene nomás esto a la mente, nos pasa, bueno, a mí, voy a hablar de mí como mujer, me pasa de que yo quiero de repente hacerte sentir, incentivarte, ¿verdad? Para Ujú. decir un sinónimo de estimular, ¿verdad? Incentivarte a mejorar en ciertas cosas, pero sin embargo lo que hago es criticar algo que yo quiero que vos que mejores, entonces no supe transmitirte la manera en que te dije esto, ¿verdad? Y lo que hice fue ofenderte, en vez de incentivarte a cambiar. Claro. Eh, Mira, me viene el ejemplo porque también esto pasó en nuestra comunicación. Mi manera de repente de incentivarme es que alguien me diga, no vas a poder. Qué sé yo, en el gimnasio, un deporte o algo que me diga, a mí me estimula que alguien me diga, no vas a poder. Entonces, ¿te acordás que yo trataba de estimularte de la misma Sí, manera? sí, sí. O sea, qué tal me ves? Estoy avanzando con esto y yo te decía, no, te falta todavía, no te falta, no, tenés que meterle más pata. Y a vos eso te desmotivaba. Exacto, tiene que ver con el carácter. Claro, y yo creía que vos funcionabas de la misma manera. Qué interesante lo que estás diciendo, Marce, porque tiene que ver con cómo uno es, ¿verdad? Para poder, y cómo es el otro, o sea, el conocer cómo es el otro, conocernos y conocerle al Conocer. otro, para Así. saber qué es lo que al otro le va a ayudar y no necesariamente siempre hacer lo que cree uno que, o sea, lo que le funciona a uno, Así mejor mismo. dicho. Por eso, como está diciendo, tenemos que conocernos. Y para conocernos, ¿qué tenemos que hacer? Comunicarnos. Comunicarnos, todo empieza por ahí. Súper interesante lo que estás diciendo. Y vos decís que la palabra tiene poder. Por supuesto. Eso dice la Biblia, que la palabra tiene poder. Y si la Biblia dice que es así, es De, porque es así. de hecho, todo se creó
a partir de la palabra. Ujú. Dice la Biblia, ¿verdad? Que Dios dijo y las cosas fueron hechas. Con la palabra Dios creó y eso realmente lo comprobamos hoy en día, ¿verdad? Hay cosas que podemos crear con la palabra, cosas que no existen que se pueden crear con la palabra. Y me viene a la mente esto como ejemplo. Cuando le hablamos a nuestros hijos, vamos a salir un poquito del matrimonio, cuando Sí. le hablamos a nuestros hijos y enojados le hablamos a nuestros hijos, ¿cuántas cosas les decimos que pueden crear cosas que ellos no tienen? Por ejemplo, le decimos, sos un desatento, Sos un desordenado. sos un inútil. Y no es que nuestros hijos se van a enojar con nosotros porque le decimos eso, les va a doler Ujú. y lo van a creer. Y a partir de allí empiezan a comportarse de esa manera. Si tal vez no lo eran, empiezan a hacerlo. O sea, a repetir, ¿verdad? En sus mentes permanentemente esas palabras que, por cierto, no le decimos una sola vez, le decimos todas las veces que nos enojamos. Entonces empezamos a crear a una persona conforme a lo que le decimos. Claro, ¿y cómo no van a creer? Somos sus padres, o sea, ellos nos creen a nosotros. Así es, y también esto, si lo llevamos al matrimonio, pasa la misma cosa, ¿verdad? La palabra tiene poder y siempre se dice que la palabra es como un clavo que entra a la pared, que cuando vos podés quitar el clavo cuando te arrepentiste y pedir perdón, pero el agujero quedó, ¿verdad? Y es más difícil el poder volver a tapar ese agujero, ¿verdad? Hay más trabajo que hacer en ese momento, por eso es que tenemos que cuidar las palabras cuando estamos enojados, pero así también qué cosas hermosas podemos crear cuando hablamos bien, ¿verdad? Cuántas Sí. cosas lindas podemos crear cuando hablamos bien. Y la misma palabra de Dios dice que tiene vida propia y da vida, crea cosas. Entonces, cuando nosotros realmente nos basamos o basamos nuestra vida y nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida en la palabra de Dios, podemos esperar que cosas buenas sucedan. Porque hablamos con fe, ¿verdad? Hablamos y declaramos la palabra de Dios y nos comportamos conforme a eso que creemos que dice la palabra y las cosas empiezan a suceder, cosas buenas, cosas lindas y como dice ahí, nos empieza a ir bien. Sí. Mientras hablaba estaba pensando la forma que nos comunicábamos y vamos a hablar siempre de nuestra experiencia. Ujú. En nuestros inicios como en el caminar de Dios, ya como creyentes, empezamos a aprender muchas cosas que no era como el mundo, lo que el mundo nos ofrecía. Pero quiero ir a esto específico porque de verdad me vino como una película del inicio, cuando aprendimos a que teníamos que orar juntos. Ujú. Y me acuerdo que cómo me costaba orar, uno, y dos, peor aún, al lado tuyo. O sea, cómo me costaba, como si mi comunicación no era buena y estaba aprendiendo a cómo comunicarme con Dios. No sabía qué decir. Miraba mis limitaciones, me costaba abrirme y fue un aprendizaje hasta que empecé a fluir. ¿Y sabes a qué quiero ir, Anne, con esto? ¿Cuándo podemos comunicarnos de manera correcta con nuestro cónyuge? Cuando aprendemos a comunicarnos de manera correcta con nuestro Creador. Wow, tal cual. Cuando podemos abrir nuestro corazón a Dios, porque inclusive cuando oramos queremos orar de una manera como si fuese que Dios no nos conoce, Ujú. o que Él no sabe lo que pensamos, o no sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, cuando de verdad entendemos eso, de que Él es nuestro creador y tenemos que abrir nuestro corazón, decirle lo que tenemos realmente ahí,
lo que anhelamos, ahí recién podemos tener esa comunicación verdadera con nuestro cónyuge. Importantísimo lo que decís. Y realmente para nosotros trajo un gran cambio en nuestra manera de comunicarnos, el empezar a orar juntos. Fue un gran desafío porque, como dijiste al inicio, el ser vulnerables delante del otro es lo más difícil en una relación de matrimonio. ¿Y qué significa ser vulnerables? Abrir nuestros corazones Sí. para contar lo que hay allí dentro, y eso se hace en una oración. Lo que tenemos que aprender es justamente poder expresar lo que queremos, lo que necesitamos y lo que sentimos. Y esta comunicación siempre tiene que ser en primera persona. Por ejemplo, yo tengo que tener la capacidad de decirte: Anne, yo necesito esto. Anne, yo quiero esto. Anne, yo me siento así. En primera persona, bien directo. Y puedo dar un ejemplo de repente. Anne, yo necesito tener más tiempo a solas contigo. Yo necesito, me hace bien eso. Y quiero, por ejemplo, Anne, yo quiero que vos te encargues de los chicos, de ir a buscarle al colegio. Yo puedo hacerse, pero me va a facilitar muchísimo que vos te encargues de eso. O sea, poder expresar. Importante ser claros también para poder apoyarnos en las necesidades. Sí. Y ser abiertos, transparentes, de lo que estábamos. Y sentimientos, directamente también está el tercero que estaba diciendo: yo me siento así. No sé, de repente puedes dar un ejemplo. Y vos sabés que las mujeres, por lo general, decimos muchas cosas y nos decimos lo que queremos decir. Nos pasa eso, me pasa a mí. De vuelta hablo de mí. Recuerdo nomás así hace poco que tuvimos ahí un pequeño roce, ¿verdad? Porque yo estaba trabajando en un proyecto y recuerdo que cuando estaba en este proyecto esperaba... Pero te voy a interrumpir. Sí. Estabas trabajando en ese proyecto espectacular, pero vos ya me incluiste en ese proyecto. Claro, es lo que le iba a contar a la audiencia. En mi mente, sí. Bueno, era así, yo te había dicho, vamos a hacer esto juntos, ¿verdad? Pero claro, vos me aclaraste de alguna manera que vos tenías que dedicarte tiempo a otras cosas también y que cuando podías me ibas a apoyar. Entonces yo me enfoqué en el proyecto como algo muy personal en principio, pero como ya te dije, esto es nuestro, ¿verdad? Porque de hecho todo es nuestro, pero esto es nuestro. Yo estaba esperando siempre de que vos vengas a ayudarme. Y esperaba, y esperaba, y esperaba. Y en un momento hasta mi mente me empezó a engañar, ¿verdad? Y me empezaba a decir, pero él no está, ¿verdad? Él no está, él está en otras cosas. Quiere decir que otras cosas son más importantes que apoyarte, ¿verdad? Cosas que en la cabeza simplemente empecé a tener y me empecé a enojar, sin contarte, ¿verdad? Sin contarte. Hasta que un día, ¿verdad? Hablando así que te diste cuenta también de que algo me pasaba porque había evidentemente señales en mi actitud y en mi rostro. El famoso tobapucú. Eso quiere decir en español, con cara larga. Con cara larga. Con cara de mala. Y recuerdo que me preguntaste qué me pasaba y yo te dije cualquier cosa menos te necesito. ¿Verdad? Cualquier cosa te dije, me enojé por esto, por lo otro, te saqué otros temas y nunca te dije, la verdad es que te necesito. Sí, me acuerdo. Y pasa esto, ¿verdad? Las mujeres cometemos estos errores, a veces acumulamos cosas y después cuando queremos hablar con nuestros esposos y decirle puntualmente, esto es lo que estoy necesitando de vos, mi amor. No, le metemos un montón de cosas que no tienen nada que ver con puntualmente eso que nos hizo enojar. Y a veces estamos sinceramente equivocadas porque no nos damos cuenta de que es un punto y sumamos muchos otros. Entonces eso trae conflicto también. Al no ser específicos y claros. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que se repite mucho, porque me cuentan las chicas, ¿verdad? Que dicen, no me gusta que mi esposo se vaya a jugar
todo el tiempo pádel o todo el tiempo fútbol, ¿verdad? Que todo el tiempo están fuera de casa. Bueno, todo el tiempo hay que aclarar cuánto tiempo es, ¿verdad? Para empezar, porque a veces somos un poco exageradas. Y bueno, y me dice, y bueno, y decile, le digo yo, ¿verdad? Decile, pero cuando la esposa le transmite esto, le dice, no quiero que te vayas más a jugar tanto tiempo afuera, en vez de decirle... Odio el fútbol. No, y también directamente, ¿verdad? Odio el fútbol. Odio, cuando se toman contra ya el deporte en sí, que es muy bueno, por cierto, ¿verdad? En vez de decirle, me gustaría que pasemos más tiempo en casa juntos, ¿verdad? Te necesito, me gustaría que te quedes hoy conmigo. O sea, hay otras maneras de conseguir lo que uno quiere por las buenas, obviamente. Así mismo. Es que para mí el hombre es tan sencillo. Y cuando la mujer empieza a ser esa mujer que habla la Biblia, sabia, que edifica su casa y usa todo, porque también uno tiene que ser astuto, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que funcionen las cosas? No para las cosas buenas. Ser astutos para las cosas buenas. Así es. ¿Cómo no te vas a quedar si tu esposa te dice, te necesito? Mi mente ella voló. Quiero estar contigo esta noche. Quiero estar hoy contigo. ¿Cómo me quedo? ¿Qué fútbol ni qué pádel? ¿No? Yo me quedo en mi casa. Encima y hacemos algo rico para comer. Entonces hay que buscar la manera, hay que aprender a comunicarse. Exacto. La palabra amable tiene poder. La Biblia dice eso. La palabra amable, claro que tiene poder porque construye vínculos, resuelve conflictos, inclusive fomenta un mejor ambiente en casa. El poder hablar de manera amable siempre, ¿sí? Claros y sinceros, chicas, es cierto. A veces dejamos fluir nuestro enojo, pero tenemos que ser sabias, dice la palabra también. Tenemos que ser sabias para construir nuestra casa. Y la manera de hablar tiene que ver con la construcción, ¿verdad? Porque una mujer tiene demasiada influencia en su boca. Dios nos dio un poder de influencia tremendo en la boca, ¿verdad? Y podemos hacer que tengamos un superhombre a nuestro lado o destruir a nuestro hombre con nuestra lengua. Así de fuerte es el poder que tenemos en la lengua. La Biblia dice también, de hecho, y voy a leer un poquito el versículo donde habla de la lengua. Santiago 3, 6, 10 dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Tremendo lo que dice esto. Después dice, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. No está bien. Mira, me venía a la mente de ciertas consejerías que tuvimos y me venía eso. Me imaginé, porque normalmente el hombre no toma su rol, el de sacerdote. Uh-huh. El de ser el sacerdote del hogar, de estar en las cosas de Dios, llevarle a los hijos a los pies de Cristo, es la mujer siempre. El hombre no toma su rol, su papel, y la mujer que está cerca de Dios tampoco hace, porque tiene esa lengua venenosa. O sea, ella quiere que su esposo se convierta o se acerque a la iglesia, pero tiene una lengua venenosa. Tiene un carácter que lo que hace es que el marido no quiera saber nada. Dice, ¿para qué me da ese lugar? No, o sea, no nota ningún cambio. Claro. Eso se tiene que notar. Se tiene que notar. Así es, así es. Y hace rato estabas hablando también de el ser ofensivos o de repente la palabra grosera, pero hay también algo importante y dijiste otra palabra que no recuerdo ahora, pero me vino a la mente esto, la manipulación. Para que nosotros tenemos que ser transparentes y sinceros al hablarnos, pero tenemos que tener un corazón equilibrado en la palabra de Dios para poder
influenciar positivamente, tanto en mi pareja como en cualquier otra gente, ¿verdad? Pero qué feo que es cuando lo que comunicamos lo hacemos con esta intención de manipular. La manipulación es el acto, dice, de influir de manera sutil y engañosa a otros, distorsionando la verdad. Y es tremendo, tremendo lo que hace la manipulación. Y hay muchísimos casos de parejas y de matrimonios que hablan de esto, que sufren la manipulación de sus parejas. Y la persona manipulada termina por tener un desequilibrio emocional inclusive. Se ve muy afectada en su identidad, porque yo conozco casos de hombres que manipularon a sus esposas, porque esas esposas hablaron conmigo. No conozco casos, digamos, de esposas que manipularon a sus esposos, pero de que las hay. Y estas mujeres realmente sufren mucho, ¿verdad? Al punto que a veces inclusive corrieron peligro en su propia integridad, en su vida, ¿verdad? A ese punto llega la manipulación, y eso habla del corazón también, de cómo está el corazón de esa persona que manipula. Mira, vamos también a tener en cuenta de que empieza todo en la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación debemos tener? Cuando la comunicación se empieza a cortar, cuando la comunicación ya no es una comunicación sincera, entonces empieza a ocurrir esto, esa separación, la parte almática se empieza a romper. Y ahí es donde ocurre el divorcio emocional, por la falta de comunicación. Ahí empieza todo. Muchas veces ya estamos divorciados bajo el mismo techo, emocionalmente. Pasa mucho también. Y empieza todo en la falta de comunicación. Pero ¿qué comunicación? Es decir, yo hablo. Puedes tener una comunicación fluida, pero ¿de qué estás hablando? O sea, escuché también parejas que me dicen, nosotros hablamos muchísimo. ¿Y de qué hablan? Y habla del vecino, habla de la suegra, habla de los amigos, hablan del trabajo, pero de ellos nada. Ni siquiera saben cuál es el color preferido de su esposa. A ese punto. Y mira que al inicio del programa hablamos de que comunicación significa compartir. Compartir. Entonces tenemos que aprender a compartir todo. Yo tengo que querer como esposa saber quién es mi esposo, o sea, quién sos vos. Yo tengo que interesarme en saber las cosas que te gustan. ¿Cómo me siento? Por sobre ¿Cómo todo. me estoy sintiendo? Pero hay hombres que no hablan, Marce. Y nos cuesta un poco más, o sea, somos más directos, pero ¿sabes cuándo nos cerramos? El hombre se cierra. Cuando la comunicación de la otra parte se nota que hay como un reclamo siempre. Eso pasa, entonces el hombre se cierra. O sea, la comunicación tiene que ser abierta y transparente. Y también esto que mencionamos ya, de tener un poco de temor de ser vulnerable delante del otro. Vamos a hablar del hombre, ¿verdad? Al que le cuesta abrirse. No quiere mostrarse vulnerable delante de su esposa porque la esposa no le da la confianza suficiente, porque siempre está reaccionando de alguna manera, ¿verdad? Como dijiste recién, ¿verdad? Y tiene temor de que tome esa vulnerabilidad para que cuando en algún momento, ¿verdad?, tenga que usar eso porque está enojada, saca como un arma y empieza a dispararle. Sí. Y bueno, acá me viene de vuelta la palabra manipulación. Tanto el hombre, ¿verdad?, como la mujer sienten este temor de que su vulnerabilidad sea usada para manipulación en algún momento. Para por usar eso, en su contra. En su contra. Pero Sí. eso no habla evidentemente de un amor sano. Obviamente que no hay un amor sano ahí si es que hay manipulación. Y vos sabes que cuesta, pero lo mejor que puede ocurrir en un matrimonio es poder abrir tu corazón, Y expresar
todo lo que sentís, todas tus limitaciones que puedas, aparte tu cónyuge sabe, te conoce, pero de que vos puedas tener la capacidad de decir, ¿cómo me cuesta esto? Yo no tengo esta capacidad. Yo me siento así cuando ocurre esto. Vengo del trabajo y contarte cómo me siento, tener esa libertad. Eso es lo mejor que te puede pasar. Pero nos callamos porque en vez de recibir un apoyo o un no te preocupes, mi amor, todo va a estar bien. Usa eso en vos luego seguro, pero vos esto, vos aquello. Entonces el hombre después ya no va a hablar. Sí, es importante lo que decís, pero eso se aprende también, evidentemente. Nos pasó a nosotros. El otro día estaba viendo un video donde decía que el matrimonio tiene 3 etapas. ¿Verdad? La etapa inicial en la que la mayoría disfrutamos los primeros años, donde nos seguimos comunicando, es como que todavía el noviazgo y el enamoramiento en sí, ¿verdad? Está muy presente, entonces nos comunicamos más fluidamente de todo. Y después cuando empezamos con el tema de la convivencia, ¿verdad? Nos vamos dando cuenta de que las cosas no son como esperábamos en cierta medida, entonces empiezan los roces. Digo, ¿por qué lo que ocurre eso? Porque en un noviazgo, estamos hablando de un noviazgo sano. Sí. Cuando nos conocemos, empezamos a hablar, nos interesamos en conocernos, el hombre en conquistar. ¿Por qué cuando nos casamos se corta? Y se corta por este motivo que digo de que uno tiene tantas expectativas al no prepararse antes de casarse, en el sentido de saber bien qué es el matrimonio y qué es lo que nos espera dentro del matrimonio, y la inexperiencia misma, ¿verdad? Encontramos cosas que no creíamos que iban a estar y de repente eso trae roces, ¿verdad? La convivencia trae roces y eso es lo que hace que uno, en vez de decir, bueno, estamos en un proceso de conocernos, sencillamente es como que dice o se ofende, ¿verdad? Y dice, ¿pero esto qué es? Y se empieza a cerrar. Se empieza a cerrar el uno, y les pasa a ambos, ¿verdad? A la pareja. Entonces dejan de tener el mismo contacto, porque en el noviazgo pues vos no ves luego las partes malas, ¿verdad? No ves nada, todo es lindo. Noviazgo, no veo nada. Y sin embargo, bueno, a partir de que convivimos ya no nos podemos esconder el uno del otro, entonces empezamos a ver todas las partes malas también, digamos. Y bueno, eso trae roces y empieza a traer conflictos, ¿sí? Si los roces no se solucionan, se vuelven problemas cada vez más grandes, se convierten en conflictos. Y ahí está el punto. ¿Qué hacemos una vez que empiezan esos conflictos? ¿Cómo solucionamos? La verdad que no hay cosa que una buena comunicación no solucione. No soluciona. La comunicación... Y un corazón humilde. Bueno, es que esa es la base de todo. Un corazón humilde, pero de reconocer. ¿Cómo hacemos que ese corazón que ya naturalmente es egoísta se vuelva humilde? Ahí es donde vos y yo encontramos a los 7 años de casados la respuesta. Al conocer a Dios, al aceptar a Jesús en nuestras vidas, al saber quién era Él y lo que hizo por nosotros, reconocer esa naturaleza de pecadores que ambos teníamos, arrepentirnos y empezar a entregarles al Señor esos pecados que hay dentro de nuestro corazón. Y Él nos permitió ser más humildes, reconocer nuestra maldad, para hacernos humildes, para empezar a comunicarnos de la manera correcta y dentro del amor sano, un amor correcto. Si no está Dios en nuestras vidas, si no hay Espíritu Santo que nos convenza de pecado, es muy difícil mantener una relación de matrimonio por eso. Estoy analizando lo que estás diciendo y vos sabés que el punto es este. El Señor, ¿cómo nos quiere a nosotros? Tal cual somos. Él nos acepta como somos. Y por pura gracia nos escoge. Así es. Y nosotros tenemos que entender también que con nuestra pareja no tenemos que pretender que cambie.
lo bueno podría ser, pero está en manos ya de la persona. Reconocer y buscar un cambio. Pero yo tengo que aceptarle a mi cónyuge como es. Totalmente. Y tengo que amarle de esa manera. Ahora, en mi caso, tengo mis errores. Vos me amás de igual manera, a pesar de mis errores. Ujú. Pero yo reconozco y busco cambiar. Tampoco me relajo con eso. Yo soy luego así. No. El Señor te pide que vayas cambiando, que vayas alcanzando la estatura de Cristo, dice la cosa muy difícil. Pero en eso tenemos que caminar. En parecernos cada día más a Él. 100% de acuerdo, y qué interesante lo que estás diciendo, porque si hay algo lindo realmente dentro del matrimonio es que cada uno pueda ser quien es. Ser libres. Exacto. Porque muchas veces tenemos una careta. Inclusive en nuestra casa, con nuestro cónyuge, tenemos una careta. Queremos mostrar algo que no somos. Muchas veces porque, y hay que ser bien, tenemos cosas ocultas o tenemos temor a que no nos acepte como somos realmente. Exacto. Y escondemos aquello que todavía no queremos que vea, ¿verdad? Y empezamos, así como decís, a disimular, siendo que es imposible construir algo genuino sobre una mentira. Sí, imposible. Podemos callar, pero se nota en la actitud. Finalmente comunicamos cosas que estamos escondiendo. Se nota, el otro se da cuenta. Y qué lindo es que podamos ser transparentes y ser quienes somos por completo el uno con el otro. Nada más hermoso que vivir la plenitud del otro y aceptar la singularidad del otro. A plenitud al otro y aceptar la singularidad del otro. Sí, mira, y me viene esto también a la mente, el tema de comunicación, que muchas veces decimos, es que yo soy directo, yo soy muy sincero, y yo le digo en la cara lo que es, o le digo en la cara lo que estoy sintiendo. Dios no quiere eso. No. Dios quiere que seamos transparentes, quiere que digamos las cosas, pero con amor. Yo aprendí eso también. Yo me refugiaba en eso de yo te digo de frente las cosas. Y aprendí de que tengo que decir de frente las cosas si va a edificar, si le va a ayudar a la otra persona. Y aún así tiene que ser con amor. Y con amor. Entonces, buscar la manera de decir, pero de que no le ofenda, que no le lastime. Cierto que hay verdades que de repente duele, pero depende cómo te digan. Porque vos podés percibir eso. Si vos me estás haciendo ver algo que estoy haciendo mal, en mi naturaleza y en la naturaleza de cualquiera no nos va a gustar de entrada. Cierto. Pero percibimos la manera que nos está diciendo la otra persona o mi cónyuge me está diciendo. Entonces voy a tener la capacidad de decir, no, tiene razón. Cierto, no me gusta, pero tiene razón y esto tengo que modificar, en esto tengo que cambiar. Y por eso hablo de un corazón humilde, y es imposible si no le tenemos al Espíritu Santo. Muy limitada es nuestra capacidad. Si realmente le tenemos al Espíritu Santo, estamos conectados con Él, con su palabra, todo es más fácil. Nos enojamos menos, nos enojamos menos. Así de sencillo. Tenemos la capacidad de perdonar más fácilmente también. Así es. Y lo importante finalmente de la comunicación es que el mensaje llegue. O sea, yo quiero decirte algo y quiero que ese mensaje también sea importante para vos. Entonces yo no tengo que pensar solamente en mí, sino en vos. ¿Verdad? Es el sentido de la comunicación, pensar en el otro. Eso es lo que hace que la comunicación tenga relevancia. Acá, por ejemplo, me vino esta palabra que está en Hebreos 4:12, cuando vos estabas hablando de que no se trata de decir solamente, así soy yo. Cuando hablamos de que seamos libres de ser quienes somos.
No, para eso justamente tenemos que analizar cómo somos, para poder ser cada vez mejor, para llegar a esa estatura de Cristo. La palabra dice que la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, antes de hablar, cuando vamos a enfrentar un problema o una situación que queremos resolver, qué importante es meternos a la palabra y en oración para aquietar nuestro corazón. Y esa misma oración y la palabra dice, a empezar a mostrarnos cuál es la intención que estamos teniendo en nuestro corazón para hablar. Y vamos a tener la sabiduría necesaria para decir lo que realmente va a edificar. Hasta nuestros pensamientos vamos a tener la capacidad de ver y decir, ok, estoy equivocada. Es que el Espíritu Santo, si de verdad te vas a poner a orar y vas a pedir que te direccione y vas a pedir de ver la situación tal cual es, Él siempre te va a mostrar tus errores. El Espíritu Santo no te va a decir, esa persona está equivocada, es la que te está fallando. No, te va a mostrar lo que vos tenés en tu corazón. Y eso va a calibrar la situación. 100% de acuerdo. Y por supuesto que también tenemos que entender esto. Hace un rato te estaba hablando de las etapas del matrimonio, ¿verdad? La primera etapa es esta que dijimos del noviazgo, ¿verdad? Y después vienen estos roces, se complica un poco, vienen los conflictos. Y ahí es donde empieza el tema de, bueno, vamos a formarnos, conocernos más y a formar nuestro carácter. La lija. Muchos hoy en día, esa es la etapa en la que sueltan todo y dicen incompatibilidad de caracteres. No somos el uno para el otro, había sido, acá hay demasiados roces, demasiados problemas, no nos llevamos, terminó, chao, divorcio. Famoso, sí. Sin embargo, ahí recién empieza lo lindo, porque en serio, aunque sea difícil, nos da gusto obviamente pasar por problemas, pero en este mundo vamos a tener problemas siempre. No solamente en el matrimonio, en este mundo, o sea, mientras tengamos vida va a haber problemas. Y lo bueno es superar los problemas. Tanto de cualquier cosa, un problema personal como un problema de relacionamiento en el matrimonio. Entonces, esa es la etapa, la segunda, ¿verdad?, en la que realmente nuestro carácter es formado. Y una vez que lo superamos, ¿qué pasa? Nos fortalecemos, crecemos de otra manera en nuestra relación como matrimonio, profundizamos todo, ¿verdad? Es como que nos asentamos para después, una vez superada esa etapa, ya tener la tercera etapa, que es la etapa de la madurez. Madurez. No madurez de edad, madurez emocional. Qué bueno. La verdad que es así. Y los problemas que uno supera siempre te hacen más fuerte. 100%. Y esa es lo que vos estabas diciendo, la segunda, donde muchos tiran la toalla y los otros que superan se hacen más fuertes y entran en esa madurez emocional. Y es precioso vivir esa etapa, esa tercera etapa. Podemos dar nosotros fe de que es así, porque gracias a Dios hoy estamos en la tercera etapa. ¿Qué es lo que pasa en la tercera etapa? En la tercera etapa nos seguimos peleando, sí, siguen habiendo roces, sí, pero los resolvemos rápido. Ya no perdemos tiempo, distinto. O sea, ya no dejamos que pasen las horas, los días, los meses. No, ni siquiera se nos ocurre, de verdad, porque esto sí pasó, ¿verdad? En la etapa 2 nos pasó de todo. Pero en la etapa 3 ya ni siquiera se nos ocurre, me voy de la casa. Ya no nos pensamos en esas cosas. Como dijiste, no tenemos un plan B. Ya no tenemos un plan B. Decimos, nuestro plan es A, así que vamos a solucionar esto rápido. Así ¿De mismo. qué sirve que estemos peleados horas si voy a morir con él, con ella? ¿Verdad? Demasiado largo. Queda todavía el tiempo, si Dios nos permite vivir hasta viejitos. Entonces, Si si Dios voy a nos estar siempre permite. con él y con ella, ¿para qué me voy a pelear tanto tiempo? Soluciono rápido. Pero tenemos que pasar por la etapa 2
para llegar a la etapa 3 de madurez emocional y vivir esto. Si hoy estás en la etapa 2, fuerza, fuerza porque es el momento de crecer. Eso significa. Los problemas son pruebas, pero de las que tenemos que salir fortalecidos. Y si estás en la etapa 1, fuerza también, porque va a venir la 2. Va a venir la 2. Eso es indudable. Así que Sí prepárate si estás en la etapa 1, ¿verdad? Disfruta, pero prepárate también. Sí. Mentalmente. Bueno, Es inevitable, es que si uno quiere crecer, si uno quiere pasar a la siguiente etapa en todo, tiene que pasar esa etapa donde cuesta, no da gusto, pero después vienen las recompensas, vamos a decir. totalmente. Y vamos a hablar un poco del lenguaje no verbal. Ahí hablamos ya del verbal. Vamos a hablar del no verbal, lo que no decimos con palabras, pero que ¿Qué es esto? igual de importante o tal vez hasta más importante que lo que decimos con palabras. ¿Y cómo podemos comunicarnos de esta manera, al comunicarnos de manera no verbal? Primero, a través del lenguaje corporal. ¿Qué expresamos? Cuando, por ejemplo, yo te estoy hablando Mm. y vos mirás tu celular, ¿qué crees que yo estoy entendiendo que pasa en ese momento? O todo lo que me estás pidiendo te digo sí, pero ni siquiera te miro. Sí, está bien. Ujú. Me estás Sí. comunicando desinterés Desinterés, y yo de mala gana. directamente leo no soy importante. Sí. Y vos me reclamas. Y yo te digo, sí te dije. Sí, ¿qué es lo que no entiendes? Sí. ¿O querés que te digan no? Y qué importante Es la entonces, manera. qué importante entonces es que nos miremos cuando nos hablamos, porque eso significa, acá estoy comprometido, comprometida con lo que me estás diciendo, sos importante para mí. Todo eso estamos comunicando al momento de simplemente, vamos a hablar del lenguaje no verbal, ¿verdad? Ni siquiera tiene que ver con lo que estamos diciendo, sino es te miro significa sos importante, no te miro significa no sos No importante. sé, importante. Por lo menos eso se lee. Otra manera de comunicarnos en lo no verbal sería a través de la proximidad y el toque físico. Mm. Acá hablamos de la cercanía que transmite amor y conexión emocional. Por ejemplo, si vamos a ver la tele y uno se sienta en una esquina y el otro en la otra esquina. Estamos comunicando ya algo. ¿Qué estamos comunicando? Y algo está pasando. Si siempre nos sentamos juntos, algo está pasando. Exacto. No digo que de vez en cuando suceda, obviamente Claro, que hay puede veces que pasar, está más cómodo pero ahí, si pero todas las veces que vemos la tele no buscamos estar cerquita, ¿verdad? Un poquito arrimados, algo está pasando. Entonces analicemos un poco ese tipo de cosas que hacemos, ¿verdad? Para saber qué tan conectados estamos. La cercanía habla de conexión. Ese querer abrazarnos, ¿verdad? El caminar y de repente tomarle de la mano a la pareja. Bueno, ahí vamos a ir, va a ser también un programa que vamos a desarrollar, porque ahí estamos hablando ya prácticamente en un lenguaje de amor. Vamos a hablar de Que eso. algunos sí necesitan tener ese contacto, caminar agarrados de la mano, estar todo el tiempo abrazados. Ahí estamos hablando de un tipo de lenguaje. Así Porque es. alguno puede estar diciendo, pero yo estoy súper bien, ¿no? O sea, pero no, que yo no le esté abrazando no quiere decir que estemos mal. Uno que esté escuchando, porque su lenguaje de amor es distinto. Vamos a hablar. Hay un programa específico, vamos a hacer de ese tema, de los lenguajes del amor, súper interesantes de conocer. Pero sí estamos comunicando con la proximidad y el toque físico. ¿Qué tan conectados estamos en lo sí. emocional? Cuando estamos cerquita, y que es necesario que estemos siempre cerquita, estamos hablando de que hay una buena conexión emocional. Pero si simplemente nos saludamos cuando nos levantamos, hola, buen día, chao, ni siquiera besos cuando nos vamos a despedir, un buen día con un buen beso es un buen inicio del día para una pareja. Cuando no hay ni siquiera eso, habla de una desconexión emocional. Y es importante que seamos conscientes de eso. Otra manera de comunicarnos en lo no verbal son las expresiones faciales. ¿Cuánto habla la cara?
como dijimos hace rato. De Sí. repente yo me bajo y te veo y ya te digo, ¿qué te pasa? Sí, O vos, ¿verdad? ¿Cuánto habla la cara? habla muchísimo. El rostro quiere decir mucho. Dice que el Hasta rostro... cuando decís te quiero, Mm, hasta cuando estás aceptando lo que te dicen con un sí, el rostro quiere decir mucho. es diferente una cara con una sonrisa. Cuando saludamos a una cara con con Sí. el ceño fruncido, por ejemplo. Sí, pero le saludé, decís. Sí, pero la cara que pusiste era mejor que no le saludes, ¿verdad? Ujú. Y tiene que haber un equilibrio o una coherencia también entre lo que decimos y la cara y la actitud, ¿verdad? Porque todo transmite. Y un último o una última manera de conectarnos en lo no verbal sería la sincronización en acciones y reacciones. ¿Qué significa esto? Y que tenemos que ser compinches, ¿verdad? Es lo ideal para un matrimonio. Sí. Vos me contás un chiste y yo ya me río, ¿verdad? Porque para mí sos simpático. Aunque para otros no. Aunque para otros no, eso no Yo tengo que importa. ser simpático para vos, ¿no? Claro, mi amor. Así es. Entonces, eso es importante, que seamos compinches dentro del matrimonio, ¿verdad? Sí. Así también La amistad. la amistad en el matrimonio Amistad, tiene que haber. compinche. Tiene que haber. Sí. Eso habla de amistad. Y también cuando hay algo malo que está sucediendo, si yo me estoy sintiendo mal y te comparto lo mal que me siento, que vos puedas realmente sentir conmigo eso. Eso es es esto de sincronización de acciones y reacciones. O sea, yo reacciono a tu estado. Sí. Sí. Como leí acá en Efesios 4:29, o sea, todo lo que digamos sea de estímulo Ujú. para el que oye. O sea, tengo que estar siempre dispuesto a impulsarte, a animarte, a pesar de las circunstancias, ¿verdad?, que uno pueda estar pasando. Así De eso mismo. se trata. Así es. Y el último, la última manera de comunicarnos, la escrita, que hoy es muy común, ¿verdad? El comunicarnos por WhatsApp. ¿Qué opinas de eso? Y En el matrimonio, digo. es interesante esta comunicación, pero si estamos a distancia. A veces estamos en la casa o estamos a metros y enviamos un mensaje para pedir algo. Ujú. O sea, también, o sea, aprendamos a hablar. Yo no digo, uno está en su trabajo y tiene un mensajito, un lindo mensajito. Que es de- bueno eso, que sí, es bueno el poder estar en contacto decir, cuando estamos lejos. Claro, cuando estamos lejos. Pero hay veces que la pareja y no tiene la capacidad de comunicarse frente a frente, Exacto. expresar lo que estamos necesitando o algo que no nos gusta y agarramos una carta. Mm. Y encima no tiene tono, entonces no sabes si Yo está enojado, yo está le enojada. pongo el tono que a mí de acuerdo a las circunstancias. Y es muy común hoy, es muy común hoy. Hay parejas que no se animan a hablar de frente, entonces escriben por WhatsApp lo que necesitan decirse. Y no es bueno, no es bueno, porque la confianza, difícil es que la confianza se construya si uno se maneja solamente de esa manera. Y te voy a contar algo que le pregunté a nuestro hijo el otro día y le dije, cuando vos seas esposo, porque es todavía adolescente, cuando seas esposo, ¿cómo te gustaría comunicarte con tu esposa? ¿Por qué? Porque hoy viven mirando el celular. Sí. Para ellos todo es emojis, Se ¿verdad? conocen así. Claro, se conocen de esa manera, todo es digital. Y él me respondió algo que gratamente me sorprendió y me dijo, yo le dije, ¿por WhatsApp o de frente? ¿Cómo te gustaría hablar con tu esposa? De frente, mamá. ¿Por qué? Y porque voy a ver si se ríe, si no se ríe, voy a ver sus gestos, voy a ver si es sincera con lo que me dice. Claro, porque no se nota la sinceridad a través del mensaje. Interesantísimo, ¿verdad? Sí. Es que para nosotros antes era común hacerlo, pero para ellos ya no. Claro, Sin sí. embargo, son conscientes de que no es lo mismo hablar de frente que hablar a través del WhatsApp por escrito. Y hablando de este tema de escrito, algunos tienen tanta facilidad para escribir y que lo hagan, ¿verdad? Que escriban, pero eso que escribiste después de frente, entonces le das tono, le das
el rostro facial que está, qué quisiste decir, Exacto. porque tampoco es cortar. Si tienes facilidad para escribir, pero que eso lo haga de frente, que puedan estar frente a frente Ujú. hablando de esa situación, de lo que se escribió. Buen punto. Porque, cierto, uno le da el tono que quiera a la escritura. Buenísimo. Bueno, qué interesante lo que hablamos hoy, Marce. Realmente espero que a la audiencia le esté sirviendo, espero que te esté sirviendo. Y vamos a continuar con una música, así nomás un ratito que ya seguimos con el tema. A veces das y a veces quitas, tu voluntad puede doler, pero sé que todo obra para bien. El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también. ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Nunca dejes de adorar. Un día más en el desierto, donde me hablas en silencio y me recuerdas todo obra para bien. Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí. Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad. Nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Tu bondad nunca me abandona, nunca decepciona. Tu verdad siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado. Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final. Alma mía, en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Alma mía, nunca dejes de adorar. Estuvimos hablando de la comunicación en el matrimonio y para cerrar este tema quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo entonces de la comunicación en el matrimonio? Espero que haya sido claro para vos. Es entendernos, entendernos como pareja. Y para eso tenemos que conocernos, conectar emocionalmente. Ese es el gran objetivo.
emocionalmente y por supuesto también si nos conectamos emocionalmente y hablamos, vamos a conectar también espiritualmente y físicamente. Marce, ¿puedes compartirnos un versículo que cierra todo esto? Sí, y para mí es el ABC de la comunicación que está en Santiago 1:19 y es la manera que tenemos que comunicarnos. Dice, tenemos que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. La A, entonces, ¿qué es? La A sería rápidos para escuchar, B lentos para hablar, y C. lentos para enojarnos. Excelente. Bueno, el gracias. ABC de la comunicación. Excelente. Gracias por acompañarnos en este programa. Te esperamos en el próximo y por aquí, por MQB Radio. Chao, chao. Nos vemos pronto. Chao, bendiciones. Me perdonaste como un día Dios, me perdono a mí. Yep, porque el odio produce más odio, pero el amor cubre las faltas. Díselo, Wise.